vemos que aumenta de tamaño y va a llamarse en este caso espermatocito primario. Todavía es diploide. El espermatocito primario sufre meiosis. En la meiosis 1 se llaman las dos células o la primera división nuclear o las dos células producidas en la meiosis 1 se van a llamar espermatocitos secundarios y al final de la meiosis 2 se van a denominar espermátidas a esas 4 células. Y cuando ya ocurre diferenciación o especialización, se va a producir prácticamente los espermatozoides como tal. Y vemos acá cada una de las partes de un espermatozoide. Vean acá que está el flagelo. Recuérdense que el flagelo es una prolongación del citoesqueleto, lo cual ayuda a la movilidad o a la movilidad de esta célula. Vemos acá en el segmento intermedio que hay una gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué? Porque acá es donde necesita un gran suministro de energía para que esta célula pueda moverse o desplazarse. Y vemos acá el núcleo, que es donde van a estar los cromosomas, el juego reducido de cromosomas, y esta parte anterior de la cabeza se le llama acrosoma. Acá hay un montón de lisosomas que contienen enzimas que van a degradar prácticamente la membrana del óvulo. Entonces, esa sería como que la parte de espermatogénesis. Luego de esto sigue la ovogénesis o génesis, como quieran llamarle, así se les puede denominar. Entonces, acá pues prácticamente la diferencia está con la espermatogénesis, es que la ovogénesis inicia durante el desarrollo del feto. Entonces, en las mujeres, por ejemplo, si el óvulo del padre y el espermatozoide si el óvulo de la madre y el espermatozoide del padre, pues prácticamente contienen cromosomas sexuales XX, lo que se va a producir va a ser un embrión femenino. Entonces, cuando este embrión desarrolle, ya adquiera alguna forma, algún tamaño, por ejemplo, y ya tenga una especie o aspecto de feto, pues prácticamente ahí es donde inicia lo que sería la ovogénesis. Este proceso inicia prácticamente antes del nacimiento de la mujer. Entonces, cuando, por ejemplo, ya se hayan empezado a formar los tejidos y los órganos internos del feto, entonces ahí es cuando en el ovario de las mujeres, estando en el vientre de la madre, las células somáticas que están ahí adentro empiezan a transformarse y prácticamente lo que va a ocurrir ahí es dar origen a lo que serían un tipo de célula que va a dar origen prácticamente a todos los óvulos que las mujeres van a disponer durante su etapa reproductiva. Entonces, acá pues prácticamente estas células creo que estas células se les denomina ovogonia y prácticamente son las que van a permanecer ahí. Estas ovogonias, que son células somáticas al igual que las espermatogonias, pues prácticamente van a dar origen a los óvulos, con la diferencia en que estas ovogonias lo que van a hacer es que estando las mujeres aún en el transformar en ovocitos y van a iniciar prácticamente la meiosis 1, pero se van a quedar únicamente en la profase 1 de la meiosis 1. De ahí ya no van a seguir, van a reanudar prácticamente el proceso de meiosis cuando la mujer vaya a entrar a la etapa de pubertad, es cuando vuelven a reanudarse lo que sería la meiosis 1, partiendo desde la profase 1, donde ellas quedaron deteniendo todo este proceso. Entonces, luego de esto, pues prácticamente se continúa todo el proceso, se generan 4 células, solo que con una gran diferencia en que acá solo una célula va a llegar a un tamaño considerable y las otras 3 células producto de la meiosis se les va a llamar cuerpo polar, que van a ser células muy pequeñas y que se van a desintegrar o van a pasar a formar parte de la estructura externa del óvulo como tal, que se va a ir formando. Entonces, acá pues se hace una especie
de descripción de cómo ocurre esto. Por ejemplo, en la meiosis 1 se va a producir una célula grande y un cuerpo polar. En la meiosis 2, esa misma célula que es de tamaño grande se va a volver a dividir, pero va a producir otro cuerpo polar, y ese es el que se va a utilizar para poder conformar la estructura externa del óvulo, y también se van a formar otros dos cuerpos polares que se van a desintegrar, no van a servir para nada. Entonces, acá pues únicamente es volver a recapitular lo que se había visto anteriormente. Estos serían prácticamente los folículos. Recuérdense que acá, cada una de estas células, estos ovocitos primarios que están acá, todavía están en su fase de meiosis 1. Entonces, recuérdense que el folículo es prácticamente el ovocito primario que está ahí adentro y que está envuelto por un conjunto de células que van protegiendo prácticamente al ovocito. Este va a ir desarrollándose. Recuérdense que acá tiene efecto una hormona que prácticamente esta aparece cuando las mujeres están todavía en estado fetal dentro del vientre de las madres. Estas prácticamente van a transformarse en ovocitos primarios. Vean que todavía tienen sus homólogos, acá están los homólogos presentes, todavía tienen un juego cromosómico. Estos ovocitos primarios van a pasar a lo que sería a la parte de meiosis 1, los ovocitos primarios, pero estos ovocitos primarios únicamente van a quedar en la parte de la profase 1, es decir, acá solo va a haber profase 1, no van a llegar a otra parte hasta que la chica o la niña o la mujer llega a su etapa de pubertad, se va a volver a reanudar lo que sería la meiosis y prácticamente se va a producir un ovocito secundario que va a ser denominado óvulo también, pero en realidad técnicamente es un ovocito secundario. Entonces, este ovocito secundario se va a producir en la meiosis 1, es el producto de la meiosis 1. Y luego de esto se va a producir un cuerpo polar. Recuérdense que producto de la meiosis 1, acá dice mitosis jóvenes, pero esto es meiosis. Es mitosis, es meiosis. Ahí se recuerdan que acá es meiosis. También acá es meiosis. Entonces, solo vuelvo a salir, estoy ingresando hasta ahorita. Muy bien. Cualquier duda que tengan pueden interrumpir la clase. Entonces, vean lo siguiente. Acá, luego de que ocurre prácticamente esta parte, solo vuelvo a salir jóvenes, es que están... Ingresar acá, bueno, ya no dejo ingresar a nadie. Está bien. Vean lo siguiente. Acá, pues prácticamente, luego de haberse producido los ovocitos secundarios y su cuerpo polar, pues prácticamente estos cuerpos polares que están acá, pues cuando ocurra prácticamente la ovulación en este caso, del ovocito secundario, que es el que se libera en las trompas de falopio, pues prácticamente se va a liberar este ovocito secundario que se conoce como óvulo. Este va a ir caminando y transportándose prácticamente en las trompas de falopio para ir a encontrarse con los espermatozoides. Entonces, cuando el espermatozoide se une al ovocito secundario, pues prácticamente inicia lo que sería el proceso de meiosis 2 en estas células. No pueden iniciar meiosis 2 si no hay fecundación. Entonces, cuando estos se liberan, pues prácticamente, si hay fecundación, pues lo que va a ocurrir es que se va a producir lo que sería el proceso de meiosis 2, donde se va a especializar esta célula, va a formar una capa acá, este cuerpo polar que ustedes ven acá,
pues prácticamente es de tamaño pequeño y se va a desintegrar y va a pasar a formar parte también de la estructura externa. Lo mismo sucede con estos dos. Entonces, estos tres cuerpos polares que ustedes ven acá, pues no sirven, simplemente son como que producto de la meiosis, pero no tienen una función como tal, solo pasan a ser parte de lo que sería el óvulo ya desarrollándose. Vean acá las partes de este óvulo, acá pues ya prácticamente vemos que hay un núcleo, hay un citoplasma, una zona pelúcida y una corona radiada, que es donde los espermatozoides van a tener que llegar para poder degradar toda esta parte y poder introducir su material genético hacia el núcleo y con eso pues ya producir un cigoto y el cigoto a la vez y a través de mitosis va a ir produciendo un embrión y el embrión a su vez se va a transformar en un feto. Este sería prácticamente de forma resumida lo que sería la ovogénesis y luego de esto seguiría lo que sería la microsporogénesis. La microsporogénesis es prácticamente la producción de gametos masculinos en los vegetales. Entonces, ¿qué van a hacer los gametos masculinos en los vegetales? Pues prácticamente van a ser el polen, lo que se produce en las plantas, en los estambres de las plantas. ¿Cómo va a ocurrir esto? Entonces, todo inicia en los sacos polínicos. Ustedes recuérdense que los estambres pueden tener cuatro sacos polínicos en las anteras. Entonces, ahí vamos a encontrar prácticamente células que van a dar origen a lo que sería el polen a través de mitosis. Obviamente vamos a encontrar una célula que va a partir de todo eso y va a dar origen a lo que sería un, un grano de polen como tal. Entonces, acá, todas las células que nosotros encontramos en las anteras o en los sacos polínicos, ellas obviamente se van a estar dividiendo por mitosis, son diploides. Luego de esto va a ocurrir una especie de diferenciación donde alguna de estas células, por cuestiones meramente internas de las células, pues van a empezar a sufrir meiosis. ¿Para qué? Para poder obtener células sexuales haploides. Recuérdense que acá en la microsporogénesis también se van a producir 4 células haploides. Siempre van a producirse 4 células haploides. Entonces, cada una de estas células haploides, hijas que se produjeron en la meiosis, van a volver a duplicar su cromosoma, es decir, van a formar sus cromátides hermanas. Esto siempre va a ocurrir también en el óvulo. Luego de esta duplicación semiconservativa, cada una de estas 4 células hijas haploides van a sufrir otra división de núcleo, pero en este caso va a ser como solamente el núcleo, por eso se le llama cariocinesis, solo el núcleo, no va a haber división de citoplasma ni nada de eso, simplemente una división nuclear. Entonces, cada una de estas 4 células van a dividir sus núcleos en 2. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener un núcleo que va a formar prácticamente una especie de célula que vamos a denominar célula del tubo y otra que se va a denominar célula generatriz, que es la que va a ir a fecundar prácticamente a las células del óvulo. Entonces, pero acá, este polen que se ha formado en las anteras todavía no se ha formado prácticamente o todavía no está totalmente formado porque hace falta otra parte. Y acá sigue lo podemos observar. Entonces, cuando el polen, por ejemplo, se desprende de las anteras y llega al estigma, recuerden que la parte superior del estilo es donde cae el polen y eso se le llama estigma. El estigma pues tiene un líquido, es como que si fuera viscoso. Prácticamente el estigma hace que esta parte prácticamente permita, en este caso, que puedan adherirse los granos de polen. Cuando ocurre, en este caso, la adherencia de los granos de polen en el estigma de la parte del el estigma, perdón, lo que va a ocurrir es lo siguiente. La célula generatriz va a volver, perdón,
el grano de polen se haya quedado prendido en el estigma, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Acá va a entrar en acción lo que sería el núcleo del tubo, así se le llama a esta parte. Entonces, este tubo lo que va a hacer es empezar a desarrollarse y a degradar todo lo que sería el interior del estilo del gineceo de la flor. Entonces, acá a través de enzimas, pues prácticamente va a ir a degradar todo esto. Entonces, cuando prácticamente ya he avanzado cierta parte, este núcleo del tubo, degradando todo el estilo de todo el interior del estilo a través de sus enzimas, pues prácticamente acá el núcleo generatriz que está dentro del grano de polen, pues prácticamente lo que va a hacer es volver a sufrir otra cariocinesis, va a volver a dividirse, el mismo núcleo se va a volver a dividir en dos, por lo tanto vamos a obtener dos núcleos llamados núcleos espermáticos. Entonces, el núcleo generatriz va a dar origen a lo que serían los núcleos espermáticos, que van a ser dos. Por lo tanto, en el grano de polen acá ya va a estar totalmente formado. ¿Por qué? Porque vamos a tener el núcleo del tubo. El núcleo del tubo es el que permite prácticamente la formación de esas galerías por donde van a poder avanzar los núcleos espermáticos. Por lo tanto, cuando el grano de polen está totalmente formado, vamos a obtener tres núcleos prácticamente en el grano de polen. Muy bien. Veamos acá en resumen. ¿Dónde vamos a ver prácticamente la microsporogénesis? Va a ser en esta parte. Todo inicia en el androceo de la flor, que es prácticamente filamento y anteras. El androceo van a ser los filamentos y las anteras. Entonces, ¿qué hay en las anteras? Vamos a encontrar prácticamente las tecas. Esas tecas son esas cuatro, como que ustedes ven acá, de las cuatro bolsitas que van acá. Los sacos polínicos pues, están aquí adentro. Y vean acá, si ustedes parten prácticamente una entera a la mitad, vamos a ver que hay un montón de pequeñas células y esas células van a dar origen a lo que serían a los granos de polen. Entonces, si nosotros tomamos una célula de estos sacos polínicos, vamos a encontrar aquellas células que se les denominará una célula madre de la microspora, así se le denomina esta parte. Y esta célula madre, pues es diploide, tiene juego cromosómico 2N. Entonces, esta célula va a sufrir meiosis. Por lo tanto, vamos a obtener 4 células N o 1N. Entonces, hasta acá estamos sabidos que la meiosis va a producir 4 células haploides. Vean acá, ¿qué va a ocurrir con cada una de estas células hijas que se produjeron o producto de la meiosis? Cada una de estas, ya sea esta, ya sea esta, o ya sea esta o esta que está en el círculo, pues van a sufrir cariocinesis. Eso quiere decir que el núcleo que está dentro de cada una de estas células se va a dividir en dos. Entonces, vamos a tener una célula o un núcleo generatriz, una célula generativa en el mismo grano de polen y un núcleo que se le va a denominar núcleo del tubo o núcleo de la célula del tubo. Vean lo siguiente, este núcleo está acá y acá también hay otra pequeña célula. Ajá. Una pregunta, a la hora de que da las 4 células de 1N, ¿estas ocurre cariocinosis? Es como una mitosis, pero o sea, sin que el núcleo se divida. Entonces sale una célula con 2 núcleos. Cuando hablan de cariocinesis es división del núcleo, el núcleo se va a dividir, pero no va a haber división de citoplasma. Ajá, pero yo hablo de que si son 4, 2, o sea, ahí hay una y las otras... También van a sufrir lo mismo. O sea, también. cada una de ellas va a sufrir lo mismo. Aquí no se va a perder nada. Todas se van a aprovechar. Ya, gracias. Ajá. Las 4 van a sufrir prácticamente la cariocinesis y no va a ocurrir prácticamente citocinesis. En este caso solo va a ser cariocinesis. Cada una de estas 4 células que se produjo acá van a sufrir prácticamente la división de su núcleo. Entonces no es que solo una de las 4, no. Se van a utilizar las 4. En caso contrario de la megasporogénesis, ahí solo se va a utilizar una sola célula.
Esa es la gran diferencia entre entre ambos procesos. Entonces, vean acá que cuando ocurre cariocinesis se produce una célula generativa que vemos acá, está su núcleo. En este caso es un núcleo, como es cariocinesis, en teoría no debería de haber citocinesis, solo hay una división nuclear. Pero se forma una especie de envoltura, como vemos acá. Entonces, se produce, de esta división se va a producir un núcleo de la célula del tubo, que así se llama esta parte, y vemos prácticamente que acá todo está dentro del grano de polen, todo está dentro del grano de polen, no es que haya otro polen acá, sino que dentro del grano de polen vamos a encontrar estos dos tipos de núcleos, el núcleo generatriz y el núcleo del tubo. Entonces, luego de que prácticamente acá todavía este grano de polen ya está formado, vean que ya tiene su parte externa como que con ya engrosadito, ya es un polen pues prácticamente ya formadito, pero por dentro todavía no está maduro. ¿Por qué? Porque hace falta otra cariocinesis de la célula generativa o célula generatriz. Cuando este grano de polen llega al estigma, ven esta parte, esta cosita verde que está acá es el estigma. En el estigma hay prácticamente sustancias viscosas que permiten la adherencia del polen. Entonces, acá, cuando prácticamente el polen se adhiere al estigma, pues acá el núcleo del tubo pues ya empieza a germinar, es decir, empieza a elongarse y empieza a formar galerías en el estigma y empezar a atravesar todo el estilo. Lo que va a ocurrir es prácticamente la división o ocurrencia de la cariocinesis de las células, de la célula generatriz para producir prácticamente estos llamados espermatozoides o células espermáticas que vamos a ver acá. Estas son las que se van a empezar a mover a través de las galerías o el conducto que va a formar prácticamente el núcleo del tubo. Entonces, esta es como que ocurre la microsporogénesis. No es algo tan complicado, simplemente es donde existe la diferencia de cómo es que ocurre prácticamente la cariocinesis es a partir de la meiosis como tal. Después de la meiosis ya empiezan ya las divisiones que diferencian a la microsporogénesis con la espermatogénesis de los animales. Acá pues ya empezamos con la megasporogénesis. La megasporogénesis viene siendo en cierta forma muy parecida a la oogénesis u oogénesis que ocurre en las hembras de los animales. Recuérdense que en la ovogénesis se produce un solo óvulo y se producen 3 cuerpos polares. Esos cuerpos polares pues se van a desintegrar o van a pasar a formar parte de la estructura externa del óvulo, pero no van a ser útiles. Simplemente una sola de esas 4 células va a ser útiles para poder realizar el proceso de fecundación. En el caso de la espermatogénesis, pues las 4 células producidas en la meiosis se van a especializar y las 4 van a ser útiles, con la diferencia en que pues no todas esas 4 células o de todas las células que se van a formar, no todas van a poder llegar y fecundar al óvulo. Entonces, acá lo que va a ocurrir en la megasporogénesis es que va a haber una célula madre que va a dar origen prácticamente a las células que van a sufrir meiosis dentro del óvulo que se va a encontrar en el ovario de la flor. Entonces, acá lo que va a ocurrir es que esta célula madre lo que va a hacer es sufrir meiosis y va a producir 4 células hijas. En esta parte ya estamos hablando de megasporogénesis, por eso es que no se los puse en amarillo. Entonces, una sola de estas células va a permanecer intacta y las otras 3 que se produjeron van a degenerarse o se van a desintegrar o van a ser utilizadas para la formación de esta célula que va a permanecer. Por eso es que se dice que es muy similar. ¿Por qué? Porque dentro del óvulo que se encuentra en la flor, dentro de ese óvulo, prácticamente vamos a tener una célula que se va a dividir o va a sufrir prácticamente meiosis. Recuerden que el producto de la meiosis van a ser 4 células haploides. Entonces, de esas 4 células haploides, solo una va a permanecer y las otras 3 van a desaparecer o van a ser recicladas. Por eso es que se ve prácticamente lo mismo
en la ovogénesis, al igual que en la megasporogénesis. Son casi que en los procesos son muy similares. Entonces, esta célula que permanece, la única célula que va a permanecer, prácticamente va a sufrir cariocinesis. Recuérdense que esta célula que va a permanecer es haploide, no es diploide, es haploide porque es producto de la meiosis de la célula madre anterior. Entonces, este núcleo de la célula que está permaneciendo va a sufrir cariocinesis, va a dividir sus núcleos en dos. Muy bien. Luego de esto, pues prácticamente esta célula lo que va a hacer es prácticamente volver a sufrir otra segunda cariocinesis. Acá ocurre prácticamente otra cariocinesis. Vean que ya llevamos la segunda cariocinesis. Acá, pues prácticamente se van a formar dos núcleos más y en total van a ser 4 núcleos en total. Luego de esto, esta misma célula va a volver a sufrir otra cariocinesis para volver a duplicar sus núcleos y al final vamos a obtener 8 núcleos en total. Esa es la gran diferencia. Recuérdense que el óvulo no duplica en humanos o en animales, no duplica, no sufre cariocinesis después de especializarse, ahí se queda. En cambio, estas sí lo hacen. Muy bien. Cuando ya se tengan los 8 núcleos, pues prácticamente esta célula va a seguir, va a crecer, va a aumentar su contenido, etcétera. Y prácticamente lo que va a ocurrir acá es un proceso de citocinesis. Recuérdense que ya cuando ya estén los 8 núcleos va a ocurrir una especie de citocinesis, donde se van a formar prácticamente 7 células en el interior del óvulo como tal. Entonces, de esas 7 células, pues prácticamente 3 células van a llamarse antípodas. Vamos a encontrar 2 núcleos polares. Eso quiere decir que solo va a ser una sola célula la que va a estar en medio, pero va a tener 2 núcleos. Y otras 2 células que prácticamente van a estar en la parte de abajo, que se van a llamar sinérgidas. Y en medio vamos a encontrar a la ovocélula, que es la que va a estar o es la que se va a unir prácticamente a los espermatozoides que van a llegar producto del polen. Entonces, veamos acá cómo ocurre el proceso. En una flor, el gineceo pues está conformado por su pistilo, su estambre, perdón, su estambre no, su estigma, está el pistilo, está el ovario como tal, dentro del ovario están los óvulos. Entonces pasamos de acá, tomamos un pequeño óvulo, veamos que el óvulo está conformado por integumentos que son como que unas capitas que van protegiendo al óvulo como tal, y dentro vamos a encontrar una célula madre, así se le denomina. Vean acá que la célula está de este lado. Entonces, esta célula madre pues va a sufrir el proceso de meiosis. Y vean acá, ella sufre meiosis y prácticamente va a producir 4 células haploides. Vean en el interior. En el paso 2, pues ustedes ven acá que hay 4 células en el interior del óvulo. Hay 4. Y vean, es un proceso muy similar a lo que sería la ovogénesis en las mujeres. ¿Por qué? Porque estas 3 células que están acá son las que se van a desintegrar y no se van a utilizar. Vienen siendo semejantes a los cuerpos polares que se forman, o células polares que se forman en la ovogénesis. Y únicamente esta grandota que ustedes ven acá es la única que va a poder permanecer. Acá ocurre prácticamente ya la eh, cariocinesis, ya obtenemos prácticamente 8 núcleos. Vean acá que están los 8 núcleos. Y luego de este proceso de producción de 8 núcleos, ya esta célula como tal va a sufrir citocinesis. Entonces, acá, como la citocinesis es la repartición del citoplasma, pues van a formarse prácticamente 7 células. Vean acá, aquí arriba están 3 células. Las que están aquí en medio son 2 núcleos, pero es prácticamente un citoplasma grandote lo que está acá. Todo lo que está acá es propiedad de estos 2 núcleos que están en medio. Y prácticamente las otras 3 células se producen aquí abajo y el óvulo central.
Entonces, ese sería prácticamente el resumen de lo que sería la megasporogénesis. Y acá está prácticamente el otro resumen de este proceso. Lo mismo ocurre en esta imagen. Vean acá que este es el gineceo. Recuerden que la parte femenina de la flor, una flor de magnoliofita, una representativa va a tener ya sea gineceo o androceo, si hablamos de una flor hermafrodita. Entonces, el megasporocito, pues es prácticamente refiriéndose a lo que sería el óvulo. Vean acá que acá sufre meiosis esta célula que está dentro del óvulo y prácticamente solo una va a permanecer. Acá están las 4 que se van a ir degenerando. Solo va a quedar esta grandota. Luego de acá, esta sufre su primera división nuclear, su primera cariocinesis. Ven acá que hay 2 núcleos. Cada uno de estos núcleos vuelve a dividirse, otra cariocinesis para producir 4 núcleos al final. Y luego se va a producir otra cariocinesis, que va a ser la tercera, para producir en total 8 núcleos. Luego de esto, se produce una citocinesis, donde vamos a producir, o la planta en este caso va a producir 7 células. Entonces, de esas 7 células, pues se van a producir 3 células llamadas sinérgidas, una oósfera que es prácticamente, o la ovocélula que se va a producir, la que se va a unir a los espermatozoides provenientes del polen. En el núcleo se van a encontrar los núcleos polares, estos son los núcleos, y todo lo que está en blanco aquí, todo este espacio que está acá, es el citoplasma de estos 2 núcleos. Y las antípodas, que van a ser las otras 3 células que vamos a encontrar acá. Ese sería prácticamente el proceso de megasporogénesis. Luego de esto va a ocurrir la doble fecundación. No sé si lo vieron en clase, pero lo vamos a ver rapidito. Cuando el tubo polénico llega hasta el micropilo, es prácticamente el micropilo es un orificio donde va a poder ingresar lo que sería los espermatozoides. Acá, por ejemplo, este es como que el micropilo, el orificio que está acá. Acá es donde van a entrar esos. Ingeniero, Ajá. disculpe, ¿cómo se llaman los núcleos que están a la par de la ovocélula? Que son los de último. Se llaman sinérgidas. Las que están a la par de la ovocélula son las sinérgidas. Las antípodas, solo que acá está al revés. Entonces, las antípodas, recuerden que son 3 células, se van a llamar antípodas. Los núcleos polares que están en medio, pues, uno piensa que son las que están en los extremos, pero no, son las que están en medio. Los núcleos polares son 2. La ósfera que está en medio de las 2 sinérgidas. Esas serían las células. Y acá en este micrópilo es donde llega prácticamente el tubo polínico para poder dar ingreso a los núcleos espermáticos o a los espermatozoides que van a ingresar. Entonces, ese sería el proceso de megasporogénesis. ¿Cómo es que se producen las 7 células en el interior del óvulo? Y luego de esto sigue la doble fecundación. Se produce un tubo polínico, llega hasta el micrópilo, que es prácticamente el orificio que está acá. Este saco embrionario, así se llama esta parte. Acá tenemos cada una de estas capitas que fueran como que recubren a lo que sería el saco embrionario, serían los integumentos. Entonces, y el micrópilo, pues es prácticamente este orificio que está acá, que es donde va a llegar el tubo polínico para ir para poder dar ingreso a los espermatozoides que provengan del grano de polen. Acá, pues, cuando el tubo polínico llega al micrópilo, pues prácticamente ese núcleo desaparece para poder dar lugar o dar ingreso a los núcleos espermáticos. Entonces, acá, como son 2 núcleos espermáticos, un núcleo espermático se va a unir prácticamente a la ovocélula para poder formar una célula diploide. Y esta unión del núcleo espermático y la ovocélula va a dar origen a lo que sería el embrión de la semilla. El otro núcleo espermático, recuerden que son 2, se va a unir a los núcleos polares. Ese otro ese espermatozoide o núcleo espermático
se va a unir a los núcleos polares. Esa unión va a formar un núcleo triploide. Recuérdense que tanto el núcleo espermático lleva un juego cromosómico 1N. Cada una de las dos núcleos polares también tienen juegos cromosómicos, pero al unirse van a formar un triploide. Eso pues, no va a dar origen a nada, simplemente a lo que voy es que no va a dar origen a ningún embrión. Lo que va a dar origen, el producto de la unión de los núcleos polares más el núcleo espermático va a ser esta estructura llamada endospermo, que es una estructura de almacenamiento de nutrientes para la semilla. Entonces, los tegumentos o los integumentos, cada una de estas cositas que ustedes ven acá, cada una de estas capitas, pues prácticamente van a formar lo que sería, en este caso, la testa de la semilla. Y a todo este proceso de fecundación se le llama por nombre doble fecundación en plantas. Entonces, y luego el resto de las otras estructuras van a dar lugar a lo que sería el fruto. Vean acá cómo ocurre la doble fecundación. Cuando el grano de polen llega al estigma, pues el núcleo generatriz se divide en dos, sufre la cariocinesis, ya el núcleo es maduro, entonces el tubo polínico empieza a desarrollarse, vean cómo se conduce y los núcleos espermáticos empiezan a avanzar. Entonces, cuando el tubo polínico llega al micrópilo del saco embrionario, que está acá, prácticamente cada uno de ellos se va a unir, por ejemplo, a los núcleos polares y a la célula como tal. Entonces, ese sería como que el resumen de lo que sería la doble fecundación. Y veamos acá, ¿qué pasa después cuando ya haya ocurrido la doble fecundación? Este es el óvulo ya fecundado, todo este es el óvulo. Vean acá que están los integumentos o los tegumentos, y cada uno acá está señalado. Estos tegumentos, pues, van a formar parte de lo que sería el tegumento de la semilla, que sería la testa o la parte que recubre a la semilla, la parte externa. Y recuérdense que esta parte que es un triploide, de la unión del núcleo espermático más los núcleos polares van a formar lo que serían el endospermo en una semilla ya desarrollada. Y acá, pues prácticamente la unión de la ovocélula y el núcleo espermático van a dar origen a lo que sería el embrión. Es lo que vemos acá. Esto ya es prácticamente un óvulo ya fecundado y después cuando este desarrolle se va a formar en una semilla. Entonces, acá pues tenemos prácticamente las diferencias, ¿va? Que serían prácticamente una semilla monocotiledónea y una semilla pues dicotiledónea en las plantas que ustedes ya conocen. Y luego después, ¿qué pasa? Cuando ya haya ocurrido la fecundación, también otras partes de la flor van a transformarse. Entonces, recuérdense que la flor tiene pétalos, corola, sépalos o cáliz. Entonces, perdón, cáliz, sépalos. Entonces, estos sépalos que están acá, pues van a estar permaneciendo, con el paso del tiempo, pues van a caer o como no son útiles después de haberse realizado la doble fecundación, pues van a caerse al igual que los estambres. Todo, tanto la parte de estambres, anteras, filamentos, pétalos, van a caerse después de que ocurra la doble fecundación. ¿Por qué? Porque solo fueron como que accesorios para poder atraer a ciertos polinizadores para que ocurra la doble fecundación. Y vean lo siguiente. Vean acá, esto que ustedes ven acá, pues es prácticamente el estilo. La parte que está aquí arribita es el estigma y todo esto es el ovario. Acá pues hay un montón de óvulos. En los ejemplos que vimos anteriormente solo habían 2 óvulos, pero acá hay un montón. ¿Por qué? Porque es una especie de chile pimiento. Entonces, esta pared del ovario que ustedes ven acá se va a transformar prácticamente en la pulpa del chile pimiento, que es lo que nosotros consumimos. Obviamente queda un espacio, pero es prácticamente la pulpa como tal. Y luego el ovario, pues es prácticamente
el fruto como tal. Toda la estructura esta del ovario como tal, donde están almacenados los óvulos, es lo que se va a transformar en el fruto. Entonces, lo voy a borrar esto acá. Lo que ustedes ven acá en esta parte es lo que se va a transformar en un chile pimiento. Las paredes del ovario, pues prácticamente van a ser la pulpa y los óvulos que fueron fecundados, pues van a ser las semillas que nosotros vemos. Esa sería como que toda la transformación que va a ocurrir la flor al momento después, o mejor dicho, después de haber sufrido la doble fecundación. No sé si tienen alguna duda acerca de la megasporogénesis, jóvenes, o de la gametogénesis en general. No sé si tengan alguna duda respecto a este tema, muchachos. Hasta el momento no, ingeniero. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, jóvenes, respecto a esto? Si no, pues si no hay dudas respecto a este tema, que es megasporogénesis, y vamos a seguir y repasar lo que sería el reino animal. El reino animal va a ser rapidito. Acá está el reino animal. En el reino animal vamos a encontrar varios taxones, como cualquier organismo que se encuentre en el planeta, pues cada organismo va a estar clasificado en cierto taxón. Características de todos los animales, pues algunos pueden ser eucarióticos, multicelulares, algunos con especialización, tienen locomoción, son heterótrofos, pueden reproducirse sexual y asexualmente y reaccionan ante estímulos externos. Esos son como que generalidades de los animales. Dentro de los animales vamos a encontrar dos subreinos. El subreino Parozoa, que prácticamente son animales que no forman tejidos. Y el organismo que es representativo de este subreino va a ser el filum Porifera. ¿Qué organismos representan a este filum? Va a ser prácticamente las esponjas. Van a ser simples, van a ser sésiles, es decir, que no van a tener eh, patas o extremidades. Se reproducen sexual o de forma asexual mediante la gemación y son los organismos más primitivos que se encuentran en el planeta. Por lo regular los encontramos en medios marinos. Especies representativas son las esponjas. Ustedes conocen las esponjas, salen en los documentales y el agua de mar. Ese sería como que el primer tipo. Luego de esto sigue el subreino Eumetazoa. Creo que no se los mencionó en la clase, pero solo para que tuvieran una idea que este es el otro subreino al cual pertenecen todos los films que ustedes vieron. Acá pues ya se menciona lo siguiente. Simetrías bilaterales, ya hay tejidos, invertebrados y vertebrados. En el anterior, en estas esponjas, no hay simetría bilateral, sino que son asimétricos. Entonces, acá en Eumetazoa hay simetría bilateral y hay simetría radial. Cuando hablamos de simetría, jóvenes, es lo siguiente. Por ejemplo, ustedes, voy a dibujar un humano. Si yo pongo un muñequito de esta forma, ¿qué pasa si yo divido por la mitad a este humano? Lo divido por la mitad. Esto es simetría bilateral. ¿Por qué?
porque de este lado vamos a tener las mismas partes y de este lado vamos a tener la misma conformación, es decir, si nos partimos por la mitad, desde la cabeza hasta los pies, pues prácticamente de un lado van a haber una oreja, en el otro otra oreja, otro brazo de este lado y otro brazo de este lado. A eso se le llama simetría bilateral. En algunos organismos hay una simetría radial, por ejemplo, eh, en- vamos a ver qué organismos tienen la simetría bilateral, las medusas, por ejemplo. Las medusas tienen esta su forma, son como que de esta, van de esta forma, pero ellas no tienen simetría bilateral porque si las partimos no se distingue algo tan notorio. Entonces, para hacer la simetría radial, tenemos que verla como que desde arriba. Imagínense que vemos una medusa desde arriba y lo que haríamos es como que fraccionarla por partes. Entonces, cada una de estas partes, imagínense que fuera una pizza. Esa simetría radial, pues cada uno de esos pedazos, pues van a ser como que van a tener la misma cantidad de tejidos, etcétera. Esa es la simetría radial. Entonces, acá tenemos el primer filum que nosotros encontramos en este subreino, que es Nidaria. Incluye prácticamente las medusas, las anémonas, los corales y los hidrozoos. Acá están pues prácticamente estos organismos. Acá la característica de Nidaria pues prácticamente inyectan toxinas. Tanto las anémonas inyectan toxinas. Recuérdense que el único pez que se adapta a eso es el pez payaso, por los que ustedes ven a esos peces payasos nadando ahí, porque toleran las toxinas en este caso, de las anémonas. Y tienen la simetría radial. Luego de esto sigue el filum platihelmintes, que son prácticamente gusanos. Acá ya se observa, hay presencia de cefalización. Vean que en las medusas no hay cefalización, no se ve alguna especie de cabeza. Esta palabra cefalización indica una presencia de una estructura parecida a una cabeza, presencia de boca, ojos, pero no lo hay. Platelmintes tiene simetría bilateral, que es lo que habíamos mencionado. Y acá, dentro de los más representativos y de los que conocemos en los humanos, pues está Tenia, que es Tenia solium, que es un parásito que afecta principalmente a los humanos. Y acá están estos gusanos. Vean acá que ellos tienen simetría bilateral. Si partimos este gusano por la mitad, vemos que sí hay simetría bilateral. Y vemos acá el ciclo de Tenia, es prácticamente un gusano que lo que hace es alimentarse, adherirse al tracto digestivo y poder alimentarse de lo que nosotros ingerimos. Luego de esto sigue el filum nematoda. Prácticamente se parecen un poco a los anélidos, que son los lombrices de tierra. Estos tienen cuerpos cilíndricos, son muy pequeños y principalmente están de vida libre, los encontramos en los suelos, en medios acuáticos y casi que la mayoría de ellos son de cuerpo libre y vamos a encontrar algunos parásitos. Entonces, algunos van a tener estiletes que van a ser una especie de una prolongación, como que si fuera un tubito que utilizan para poder succionar sus alimentos. Acá, dentro de las afecciones que nosotros encontramos en la agricultura, pues eso es a nivel de raíz, que estos afectan principalmente las raíces de las plantas. Entonces, forman unas especies de nódulos que parecen bolitas en las raíces, en donde prácticamente las hembras de estos nematodos ponen huevos y nacen las larvas, y son un problema para la agricultura. Y también está Ascaris, que en humanos, que es un parásito que abunda en el tracto digestivo de los humanos que contraigan a este parásito. Y vemos acá prácticamente los nódulos que forman los nemátodos. Si ustedes arrancan alguna planta que está chaparradita, que ustedes le echan fertilizante y ni así crece, obviamente los síntomas son notorios. Pueden arrancar alguna planta y si ven formación de estos nódulos que ven acá en las raíces es porque hay presencia de nemátodos. Y Ascaris, son gusanos que se encuentran en el intestino de los humanos y prácticamente son parásitos que pueden afectarnos.
Luego de esto sigue molusca. Ustedes con el nombre pues ya se hacen la idea de que son los moluscos. Dentro de molusca vamos a encontrar las tres clases. Recuérdense que después de Phylum, del grupo del taxón Phylum, sigue el taxón clases. Entonces, vamos a encontrar tres taxones o tres clases en este caso, que va a ser gasterópoda, bivalva o bivalvos y las cefalópodas. Gasterópodas van a ser principalmente los caracoles que nosotros encontramos, esos que tienen conchita, ya sean babosas de mar o esas babosas que nosotros encontramos adheridas a nuestras paredes, que son viscosas. Y bivalvos, que son prácticamente las almejas, tienen concha. Vamos a encontrar a las valvas, almejas o las hostias. Dentro del grupo de la clase cefalópoda encontramos calamares, pulpos y los nautilus. La diferencia entre pulpo y calamar van a estar en las extremidades, pues prácticamente los pulpos tienen 8, al parecer son tentáculos, pero en realidad son como brazos. Los calamares van a tener 10, de esos 10, pues solo 2 tienen ventosas. Y los nautilos, pues son una especie de cefalópodos muy primitivos que tienen una concha. Veamos acá el primer grupo, que es el grupo de los caracoles. Hay babosas de mar y la babosa terrestre. Esta pues no produce concha, pero es una plaga para la agricultura porque se come prácticamente las hojas, se alimenta de las hojas, y para controlarlas pues es la utilización de molusquicidas para poder matarlas, o simplemente utilizar sal para que éstas se deshidraten. Vean acá prácticamente mejillones, y algunas, vean las estructuras que se ven acá, tienen concha. Veamos a los pulpos, veamos a los calamares y el nautilo que tiene prácticamente una especie de caparazón, pero es un cefalópodo. Luego de esto sigue el Phylum Annelide, que es propiamente de las lombrices en este caso. Annelide tiene el cuerpo cilíndrico al igual que el nemátodo, pero con la diferencia es que en Annelide hay segmentos internos, es decir, el cuerpo de la lombriz está segmentado internamente. En cambio, los nemátodos no están segmentados. Entonces, acá vamos a encontrar dos clases representativas, Oligochaeta y Urudine. Es prácticamente Oligochaeta a las lombrices de tierra, a las lombrices que nosotros conocemos y que encontramos al escarbar el suelo, y las sanguijuelas que son encontradas principalmente en cuerpos de agua dulce. Y su hábito alimenticio, pues ya saben ustedes que estas se adhieren a la piel para succionar sangre. En cambio, las lombrices de tierra, pues ellas contribuyen a reciclar la materia orgánica. Una de las principales especies que se utiliza en la agricultura es Eisenia foetida, que es para descomposición de materia orgánica y crear lo que sería el lombricompost. Lumbricus terrestris, pues se alimenta de tierra y materia orgánica para poder generar o enriquecer el suelo con sus desechos. Y dentro de la clase Uridine vamos a encontrar lo que nosotros conocemos como sanguijuelas. Phylum Arthropoda es prácticamente un grupo ampliamente muy grande. Es un grupo muy amplio. ¿Por qué? Porque acá vamos a encontrar a los insectos, a los crustáceos, que son animales que son los que más abundan en el planeta. Entonces, ¿qué característica va a tener artrópoda? Vamos a encontrar animales con el cuerpo segmentado, vamos a encontrar mandíbulas, va a haber presencia de tórax o cefalotórax y apéndices que se van a llamar patas, abdómenes, y prácticamente su digestión es del tipo externo. El Phylum Arthropoda se va a dividir en 3 subphylum. Obviamente esto va a variar mucho de acuerdo al tipo de clasificación o quién clasifique a estos organismos. El primer subphylum Arthropoda se va a dividir en el primer subphylum, se va a llamar Chelicerata. ¿Cuál va a ser la clase representativa de Chelicerata? Se pronuncia Chelicerata, va a ser arácnida. La clase arácnida va a contener prácticamente a lo que serían las arañas, donde vamos a encontrar un cefalotórax
Recuérdense que las arañas tienen dos partes principales, que sería un cefalotórax y un abdomen. Entonces, van a tener 4 pares de patas, no van a tener alas, no van a tener antenas, no tienen mandíbulas, van a tener quelíceros y prácticamente acá vamos a observar arañas, ácaros, alacranes, escorpiones y prácticamente es donde encontramos a estos animales. Algunos son plaga para la agricultura. En este caso, si nos enfocamos en plantas ornamentales, vamos a encontrar ácaros que prácticamente le hacen daño al follaje de las plantas. Una de las plagas principales en ornamentales es Triptanicus urticae, que es prácticamente una araña roja que prácticamente nosotros encontramos en las plantas. Entonces forma como que pequeñas colonitas donde ellas se aparecen y generan daños a nivel de hoja. Entonces hacen que las hojas se amarillen, se vuelvan como que arrugaditas y se ve una especie de cerita en la parte, en vez de la hoja, donde prácticamente son indicios de que esas están formando su telaraña, pero es muy pequeño. Entonces, veamos acá, están prácticamente el abdomen de una araña, su cefalotórax como tal. En el cefalotórax salen las patas y prácticamente en el mismo cefalotórax vamos a encontrar las bocas y los ojos. Lo mismo los alacranes. Luego de esto, el otro subfilum representativo de artrópoda va a ser crustácea. Dentro del subfilum crustácea vamos a encontrar a todos los crustáceos. Hablamos de cangrejos, langostas, etcétera. Aquí vamos a encontrar a todos estos cangrejos cerradura, camarones, etcétera. Características, también van a tener un cefalotórax, un abdomen y van a tener 5 pares de patas. Van a haber presencia de antenas, no hay alas porque la mayoría viven en ambientes acuáticos. Algunos crustáceos se parecen mucho a esas cochinillas que ustedes ven en el suelo. Algunos crustáceos se parecen mucho a las cochinillas, unas cochinillas que se hacen bolita cuando ustedes lo ven en el suelo. Algunos de esos pertenecen a este grupo llamado crustáceo. El último subfilum importante de artrópoda va a ser Urinamia. Urinamia se va a dividir o va a tener una clase representativa llamada insecta. Acá entran todos los insectos. Características de los insectos jóvenes, porque su cuerpo va a estar dividido en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen. Entonces, acá vamos a encontrar pues ojos que van a ser muy semejantes a los ojos de los mamíferos. Vamos a ver ojos compuestos y unos tipos de ojos simples llamados ocelos. Vamos a encontrar 3 pares de patas, ya van a ver alas, son los únicos artrópodos que poseen y pueden volar. Y prácticamente el tipo de ala que conforme a estos insectos, pues ya va a ser como que la clave para poder clasificarlos en órdenes. Acá veamos lo siguiente. Esta es la cabeza del insecto, este es el tórax del insecto y este es su abdomen. Vean que las alas pues son duras, su cuerpo está recubierto por quitina, tenemos 6 pares de patas. Todas las patas nacen del tórax, jóvenes, no nacen del abdomen, todas las patas nacen del tórax. Acá están los ojos que van asemejándose a ojos por analogía al de algunos animales, los 2 pares de antena, el par de antena, perdón. Y acá vamos a encontrar estructuras de la boca que van a servir para poder alimentarse. La otra clase representante del subfilum Urinamia va a ser Chilópoda, pues, o prácticamente acá encontramos a los 100 pies, que son aquellos organismos que son venenosos. Prácticamente su cuerpo es segmentado, tienen características de esta clase, pues es que en cada segmento encontramos un par de patas. Vean acá, cada segmento que está acá hay un par de patitas, y así se van. Y obviamente esta parte que ustedes ven acá, pues es la parte trasera del animal, y acá tenemos
la cabeza y vean que tiene antenas también. Luego de esto tenemos la otra clase que es diplópoda. En diplópoda la diferencia está en que encontramos 2 pares de patas por cada segmento en que está dividido este animal. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Es que estos no son carnívoros, simplemente se alimentan de materia orgánica, de hojarascas que encuentran en el suelo y contribuyen prácticamente al reciclaje de la materia orgánica. Y por último sigue el filum cordata. Cordata es un grupo muy complejo y acá encontramos a todos los organismos que tienen un endoesqueleto, es decir, que tienen una estructura que soporta todo el cuerpo internamente. Todos los filums que nosotros vimos anteriormente, en este caso, artrópoda, el filum artrópoda, todos los organismos que están en el filum artrópoda tienen un exoesqueleto. Eso quiere decir que tienen tienen un esqueleto que está afuera e internamente están todos los órganos. En cambio acá es al revés, el esqueleto está interno. Primer filum de Chordata vamos a encontrar el subfilum Vertebrata. Vamos a encontrar algunos otros, acá se dice subfilum Vertebrata porque hay otro subfilum que no se menciona acá. Tienen endoesqueleto y una de las clases representativas de acá vamos a encontrar Quadricotides, que incluye prácticamente las rayas, tiburones, y su endoesqueleto está principalmente formado de cartílagos. Luego de esto siguen los osteotides o los osteoictios, que son prácticamente los peces. Entonces, tiburones y peces pertenecen a diferentes clases. Luego de esto sigue la clase anfibia. Característica de los anfibios es que parte de su vida son terrestres y parte de su vida son acuáticos. Su corazón está dividido en 3 cámaras. Hay que ponerle mucho ojo a esto. Tienen 3 cámaras, es decir, tienen 3 compartimientos. Siempre tienen que mantener su piel húmeda, por lo tanto son como que semiacuáticos. Entonces, durante su fase larvaria, pues estos tienen agallas y durante su fase adulta ya van a desarrollar pulmones. Y vemos salamandras, sapos, etcétera. Luego de esto sigue la clase reptilia. Características de reptilia, pues tienen la piel escamosa, prácticamente piel seca, tienen pulmones y ponen huevos. Lo mismo los tiburones, lo mismo los peces, ponen huevos. Luego de esto sigue la clase de las aves. En este caso vamos a encontrar que el corazón de las aves va a estar ya dividido en 4 compartimientos, muy parecido al de los humanos, que tiene 4 compartimientos también. Característica de las aves es que tienen huesos huecos y con eso pues permite que estos animales puedan volar. Dentro de la clase del filum Chordata vamos a encontrar una clase representativa que va a ser mamalia. Acá vamos a encontrar prácticamente aquellos organismos que su cuerpo está recubierto por pelo, vamos a encontrar glándulas mamarias para poder darle de comer a las crías y dentro de mamalia vamos a encontrar 3 subclases muy representativas. La subclase monotrema, que es donde nosotros ubicamos aquellos mamíferos que ponen huevos, amamantan a las crías, y los representativos acá, pues está el ornitorrinco y el equidna, donde los encontramos principalmente o actualmente en el planeta es en Australia. Luego de esto sigue la subclase marsupiales. En los marsupiales vamos a encontrar lo siguiente. También van a amamantar a sus crías, pero con las diferencias que ellos tienen una bolsa llamada marsupio. Entonces, en esa bolsa llamada marsupio, ahí están las glándulas mamarias. Las crías de estos animales parecen pequeñas larvas que al momento de ser paridos, pues estos empiezan a moverse y transportarse o trasladarse hacia el marsupio para poder llegar a la glándula mamaria y quedarse prendidos ahí hasta poder desarrollarse en un marsupial de un determinado tamaño y poder
adaptarse al medio. Vean acá que tenemos a los monotremas, que serían los ornitorrincos y los equidnas. Y los marsupiales, vean acá que estos son los marsupiales que nosotros vemos acá. La última subclase son los placentarios. Los placentarios, pues prácticamente acá se ocurre un desarrollo del embrión dentro de una placenta. La placenta pues va a suministrar prácticamente los nutrientes necesarios y así como que contribuir a la excreción de sustancias que ya no sean útiles para el feto. Entonces, placentarios van a desarrollar fetos haciendo uso de una placenta y prácticamente esa es la gran diferencia. Y acá tenemos lo que sería el desarrollo embrionario con, con los placentarios. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda acerca del reino animal, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan acerca del reino animal? Pregunto. No, ingeniero. De mi parte, no, ingeniero. Muy bien, si no hay dudas, yo creo que es el único tema que quería repasar con ustedes el día de hoy, reino animal, gametogénesis, igual ya la presentación se los envía al chat por si quieren echarle una leída. Y esto sería prácticamente lo de la tutoría de hoy, muchachos. Cualquier duda que tengan, hoy estamos miércoles, jueves, pues pueden hacérmelo llegar. Entonces, tal vez mañana les envío algún formulario para que ustedes repasen sobre los temas que se han visto en la clase. Y sería lo único del día de hoy. Ingeniero, No sé ajá. ¿cómo eran estos? Lo que son los cangrejos y todo eso, ¿cómo es que se llamaba? La clase crustácea. Ajá, esa. Decía que tenía antenas, pero no especifica cuántas antenas o porque solo decía. No especifica cuántas antenas. Ah, Algunos de esos animales desaparece algunos accesorios de más ahí. Entonces, eso sería esta parte, jóvenes. Yo lo de hongos, no sé si hayan estudiantes de la sección B aquí para repasarlo o si no repasarlo el día de mañana, porque eso fue únicamente con ellos. Sección A, no sé si vieron el reino fungi. Y tengo entendido que en la sección C sí no vieron definitivamente el reino fungi, entonces no hace falta repasarlo con ustedes. Entonces, vamos a dejar la tutoría hasta ahí, jóvenes, y gracias por unirse el día de hoy. Cualquier duda que tengan, pues bienvenidas sean las preguntas y yo voy a tratar de enviarles algún formulario que incluya todo el contenido del curso el día de mañana. Solo una pregunta, ¿qué contenidos les viene en el examen final? Vienen respiración celular, si no estoy mal, ¿verdad? Ingeniero, respiración celular y división celular también. División celular, reino vegetal, también viene, ¿verdad? Sí, sí, también. También viene Y la todo lo- sí, la respiración celular, ingeniero. Perdón, me había confundido. Muy bien, entonces voy a tratar de enviarles formularios, un formulario que incluya todos los temas que ustedes hayan visto durante el transcurso del curso. Los voy a tratar de hacer llegar el día de mañana, tal vez durante el transcurso de la mañana, para que lo resuelvan en la tarde cuando tengan tiempo, para los que deseen. Y prácticamente sería lo de la tutoría de hoy. Como no tienen dudas, pues hasta ahí vamos a dejar la tutoría, muchachos, y gracias por unirse el día de hoy. Ingeniero, ¿y mañana qué hora sería la tutoría? Sería la misma hora. Ahí nos pondríamos de acuerdo qué tema ustedes quisieran que repasemos mañana. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Igualmente, Alesa, que descansen.